Gloria a Dios, una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de Dios en esta escuela dominical, los días domingos. El día de hoy variamos un poco en el tiempo, pero gracias a Dios damos, hermanos, por estar aquí compartiendo esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la función de la iglesia, la organización de la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cómo la estableció nuestro Señor Jesucristo, cómo delegó el mandamiento a sus discípulos de poder compartir ellos también, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dicho de paso, Visión Emmanuel es un ministerio que, aunque está comenzando como iglesia en casa, no así el ministerio evangelístico, el cual Dios ha puesto en nuestro corazón desde hace muchos años atrás, sintiendo nosotros también la necesidad de compartir la palabra de Dios, de salir. Creo fielmente que es el ministerio que Dios me ha llamado para salir y evangelizar. Nos hemos dado la tarea de hacerlo con la ayuda y las oraciones de muchos hermanos en la iglesia que oran por nosotros, los cuales siempre agradecemos que nos lleven en sus oraciones. Hemos estado viendo, ya vamos por Hechos, capítulo 14 el día de hoy, cómo la iglesia comenzó gloriosamente, poderosamente y llena del Espíritu Santo, con fe, con prácticas espirituales que se deben de mantener todo el tiempo, que se deben de ejercer en el día a día, en las iglesias del día de hoy, del año 2022. La iglesia comenzó con fe, comenzó con presencia de Dios, comenzó con el deseo de permanecer juntos, aquellos discípulos que el Señor les había predicado y enseñado y que ahora les había encomendado, que permanecieran juntos para que recibieran el Espíritu Santo. Y ellos lo hicieron. Ya no estaba Jesús, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, pero ellos siguieron la enseñanza, siguieron la instrucción de Jesús y lo hicieron, permanecieron, pudieron luchar, usted lo mira al principio, vendieron sus casas, algunos sus propiedades, traían a los discípulos de esa manera. No lo especifica la Biblia como una forma de diezmo, sino como una forma de ofrenda. Y realmente vemos que ese dinero era usado de una manera muy especial para la manutención no de un apóstol, sino de los apóstoles y también de las ancianas y de las viudas y del pueblo de Dios. Vivían juntos, pero no solo vivían juntos sin hacer nada, ellos tenían su vida cotidiana, pero ahora tenían una fe viva, ahora tenían una fe que tenían comunión con Dios y permanecían orando, permanecían ayunando, permanecían ellos con aquel deseo de seguir adelante. Y es el deseo que nosotros tenemos de seguir adelante, de permanecer en Dios, de poder hacer la voluntad de Dios, de poder siempre disponer nuestro corazón para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios entendiendo cuál es el plan, cuál es la visión, cuál es la misión, ¿verdad? Entonces, los discípulos nos dan una gran enseñanza, lo que es la Biblia, que fue dejada para que nosotros podamos ser guiados por su palabra, ¿verdad? Y su Espíritu Santo que también nos guía a toda verdad. Los discípulos empezaron, como decir, a tientas, pero con mucha fe, ¿verdad? No sabían lo que iba a acontecer. Y en medio de todos los problemas que se estaban suscitando, de la persecución, los agarraban, los apedreaban, los latigaban, vieron cómo crucificaron a Jesús,
Ellos sabían que también les podía acontecer a ellos la misma situación. Y Dios permitió que se levantara la persecución. Lo hemos venido viendo en los devocionales, lo dice la Biblia en Hechos. Empezaron a huir. Pero si algo siempre se manifestó y hasta la fecha se debe de manifestar en nuestras reuniones, es la presencia del Espíritu Santo. Es el Dios que oye, el Dios que habla, el Dios vivo. Eso es lo lindo de estar en una iglesia donde Dios te habla, donde Dios te instruye, donde Dios guía a los líderes. Los discípulos fueron guiados, fueron despertados por ángeles, fueron avisados por ángeles, fueron rescatados por ángeles, fueron libertados literalmente. Cadenas caían de Pedro, ¿verdad? Las puertas se les abrían de las cárceles para que ellos siguieran practicando, no para salvar la vida de ellos de hecho, porque al final la perdieron también, sino para que continuaran con la misión. Por eso es muy importante que la iglesia, los pastores de hoy, los ministros de hoy, el pueblo de hoy entienda cuál es esa bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la visión? Toda iglesia tiene que tener una visión, una misión, una forma de hacerlo. Siempre con la línea o con el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas. La iglesia no es un club cristiano. La iglesia no es únicamente un lugar, un templo donde nos reunimos. Tiene una función de Dios. Tiene un propósito y siempre ha sido y debe de ser bíblicamente hablando el hacer nuevos discípulos. Bueno, el Señor permitió que ellos literalmente huyeran, pero en su camino iban predicando. Los cultos no eran cultos formales, por así decir, religiosos. La gente no se preparaba para ir al culto y se ponía bien simpático, no. La gente en el camino oía. Y algunas personas eran tocadas, venga a mi casa, enséñeme más, hábleme más. La importancia de no descuidar el hecho de que Dios puede abrir una iglesia, puede tocar el corazón de una familia en una casa, en un hogar, en una sala, en un comedor, y ahí compartir la palabra sin pensar, pero esto no es una iglesia. No, Dios necesita que nosotros llevemos el evangelio, lo hablemos, lo prediquemos, lo enseñemos y que lo hagamos de la mejor manera posible. Pero hoy, en Hechos 14, la Biblia, porque cuando vimos en el 13, vimos también cómo la iglesia es perseguida, pero también es liberada por Dios. En el momento que la iglesia atraviesa con esa prueba, con esa lucha, también el socorro de Dios es inmediato. Cuando la iglesia ora, Dios siempre obra, Dios siempre liberta. Cuando la iglesia ora unida, Dios siempre va a responder las oraciones de la iglesia. Tú y yo somos iglesias. No estoy hablando de una denominación en particular que Dios obra más en una y más en otra, no, menos en otra. No, es donde nosotros, donde tú y yo estamos reunidos, hermano. Ahí está el Señor. Donde Dios nos tiene viviendo, donde Dios nos tiene ocupados, donde Dios nos tiene trabajando, donde Dios nos permite conmutar, viajar en un autobús. Ahí está la iglesia. La iglesia debe de estar, hermano, siempre activa en el diario vivir. La iglesia puede estar, hermano, también en cualquier negocio, en cualquier mercado. ¿Por qué? Porque ahí van los hijos de Dios que llevan el Espíritu Santo. La iglesia puede ir a los hospitales, puede ir a la cárcel, puede ir, hermano, a las calles, a los parques, a las fiestas de nuestros familiares. La iglesia debe de estar así, diseminada en cualquier lugar donde los hijos de Dios van, donde los hijos de Dios viven y conviven con las personas que no son convertidas. Bueno, veamos Hechos 14. Y vamos a ver, hermano, unos puntos muy importantes, porque Pablo y Bernabé viajan. Recuerde cómo el Espíritu Santo los aparta.
Apártenme, literalmente, fue la palabra que el Espíritu. Apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Fue algo tremendo eso, de que el Espíritu Santo les habla literal en 13:1, ¿verdad? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirené, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Esas son las prácticas espirituales, el ayuno, la oración. Dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Vayan, ¿a qué obra? Y salen, llevan a Juan de ayudante. Usted y yo lo vimos, hermano, lo vimos en la clase pasada. Ahora estos que llama el Espíritu Santo llegan a esta ciudad. Aconteció, leo el 14:1, en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Hablaron en tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Curioso ver que los griegos y los judíos estaban convirtiéndose al evangelio de Jesús. Mas los judíos que no creían, dice la Biblia, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los judíos religiosos que no creían en Jesús, pero sí en la ley, obviamente, estaban perturbando, estaban molestando. A la misma vez que estos varones de Dios, Pablo y Bernabé, predicaban el evangelio y se convertían judíos y gentiles, había un grupo de judíos que no creía, no que no creyera en Dios, no creían en Jesús. Y este es un detalle que nosotros debemos ver, entresacar, no obviar, sino ponerle atención, porque cada vez que nosotros vamos a predicar, que salimos a una campaña, que hacemos un evento, ya sea grande o pequeño, ya sea en una calle, o ya sea en un escenario en una ciudad o en una iglesia, siempre va a haber un grupo que cree, pero va a haber un grupo que no cree. Sí, siempre va a ser así. Y el grupo que no cree, nosotros debemos de estar preparados para ese grupo que no cree, para no ignorar las maquinaciones del enemigo, cómo nos va a atacar. Están allí, están presentes, escucharon lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo, pero no creyeron. Entonces, ¿cuál es la manera que el diablo usa a los que no creen? Ojo, veámoslo. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Corrompieron los ánimos, o sea, desanimaron. No, eso no es así. Mira cómo viene vestido, mira cómo habla, mira esto. Yo nunca me había dado cuenta que uno cuando viaja, la gente lo está viendo y lo está observando y lo está analizando a uno. Y están tratando de discernir o discerniendo si uno es humilde o si uno es creído. Fíjense, no le dicen nada a uno, pero están viendo. A mí me lo han dicho. Y no me lo dicen en el momento, usted es muy creído, usted es humilde, no, después de que pasó todo. Entonces, por eso uno siempre debe de caminar con temor y temblor, porque el enemigo va a permitir que la gente que no crea en el evangelio, como lo estamos viendo aquí en Hechos, disipen la fe, molesten la fe del que cree, con la intención que se volteen en contra del evangelio. Es una manera sutil que no se ve, pero que no debemos de obviarlo, porque aquí la Biblia nos dice en Hechos 14:1, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, escuche esto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Confiados en el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Al Pablo y Bernabé confiar en él, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, escucha esto, que se hiciesen, dice la palabra, por las manos de ellos, por las manos de quién, de Pablo y Bernabé, por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Porque mientras había unos judíos que trataban de apagar la fe y ponerlos en contra de Pablo y Bernabé, diciendo eso es mentira, eso es, ¿verdad? Siempre la manera, la murmuración, siempre la crítica, porque hay mucha crítica que no es constructiva. Hay una crítica que viene para hacer caer, para estorbar, como quien dice, el que siembra tira la semilla, pero porque la tira con fe y la pone en el corazón de los que escuchan. Pero rápido viene el enemigo y esa semilla que ese evangelista, que ese ministro, en este caso Pablo y Bernabé, habían sembrado, la quitaba, ¿sí? O plantaba otra semilla que iba a crecer, pero venía sin fruto, como dice una cizaña. ¿Sí? Es el trabajo del enemigo meter cizaña. Por eso la iglesia de hoy debe cuidarse de no caer en esa trampa del enemigo de meter cizaña en contra de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Pero Dios daba testimonio que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. Unos creían, otros no creían. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Los apóstoles fueron apedreados en este caso, en este viaje misionero. Era el primer viaje misionero de Pablo llevando a Bernabé y a Juan, o a Lucas, perdón. Y dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Tuvieron hasta que huir. Ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. No se callaron, no se asustaron. Dice la Biblia que allí seguían predicando. La función de predicar no debe de terminar en nuestra vida. Más allá de los altibajos que tengamos, más allá, hermanos, de los desánimos que vengan, más allá de las luchas a las cuales el enemigo, ¿verdad?, prepara para ponernos en tentación, en prueba, o más allá de que nosotros mismos tenemos problemas personales que no hemos arreglado y debemos de... Cualquiera que sea la situación que el Hijo de Dios está atravesando, nosotros no debemos dejar, claro, hay que ponerle a la atención como lo hicieron los apóstoles, pero no dieron marcha atrás. El llamamiento de Dios no es para dar marcha atrás. Cuando uno cree, queridos hermanos, que ya no puede predicar, que ya no debe de predicar, que ya no da la talla, cuando uno cree, hermanos, que ya todo lo que hiciste en tu juventud, durante esos años de llamamiento, durante esos años de entregarle el servicio a Dios, y pasaron muchas cosas maravillosas de Dios, pero algo sucedió en tu vida que ya no quieres. ¿Verdad? Esa es la posición que el diablo nos quiere llevar. Por eso es bueno orar, por eso es bueno ayunar, por eso es bueno leer la palabra, por eso es bueno ver qué le pasó en esta situación a Pablo y a Bernabé. Sí, pero siguieron adelante. La victoria está en continuar, en seguir adelante, en levantarse. Me apedrearon en una ciudad, como tal vez nos van a apedrear a nosotros, o nos han apedreado vituperándonos, es una figura de apedrearte.
hablando mal de ti, falso testimonio. Pero hay que seguir adelante predicándolo. ¿Por qué? Porque a Pablo y a Bernabé el Espíritu de Dios dijo: apártenme a estos dos para la obra a los que lo he llamado. ¿Y cuál era la obra? Fíjense que Pablo no sabía que él iba a ir a predicar de esta manera. Él no sabía. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo habla, es porque el otro en su momento estaba orando, estaba ayunando, pero no sabía. ¿Sí? No tenía la visión clara. Pero Señor, ¿qué habrá estado ayudando? ¿O qué habrá estado pidiendo en oración y ayuno? Señor, muéstrame el camino. ¿Cómo voy a conquistar la ciudad del progreso para el pastor Henry que nos escucha en Honduras? O al pastor Roberto, ¿cómo voy a conquistar Los Ángeles? ¿Cómo voy a conquistar ese vecindario? ¿Cómo voy a hacer ahora en el evangelismo? ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Cuál es ese nuevo año? ¿Qué planes tienes para nosotros en el año 2023 que se acerca, que está a la vuelta de la esquina? Pareciera como que nos vamos a quedar más débiles. No, el Espíritu Santo nos ha llamado con un propósito. Solo tenemos como al principio que estar enfocados, el ayuno, la oración, convocar a un ayuno fantástico, mantenernos en esa vida, en esa comunión donde pedimos dirección al Padre. Así estaban estos apóstoles y el Espíritu Santo se hizo tan real que les habla, los envía, les da fuerza. Dice la palabra aquí, lo estoy leyendo en Hechos, hermanos amados, y esto a mí me emociona, pero no solo es una emoción, sino que me impresiona porque nos va a suceder a nosotros. Que a la imposición de las manos, y lo estoy leyendo, hermano, por la imposición de manos, se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios poderosos. Y la gente de la ciudad estaba dividida porque aunque había una multitud de judíos religiosos que tenían, hermanos, la ley, que tenían una evidencia religiosa de que eran verdaderos, porque sí eran verdaderos, pero eran religiosos. Se oponían a la verdad. Se opone como mucha gente hoy se opone y se quiere oponer al mover poderoso del Espíritu Santo. Ahora se van forzados, apedreados a otra ciudad, pero ellos siguen. Ahora leo Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, escuche esto, mire, esto es poderoso, hermanos. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. ¿Qué impedimento tenía? Era cojo de nacimiento, que jamás había andado. De nacimiento no pudo caminar y ya estaba grande porque ya era un hombre, no dice la edad, ya había habido un desarrollo, la gente lo conocía como el cojo. Tal vez se burlaban de él. Pero este hombre, dice, oyó la importancia de hablar el evangelio, la importancia de enseñarlo en las calles, en los parques, en el trabajo, no solo en las iglesias, la importancia de que como este hombre, hay muchos cojos. ¿Quiénes son los cojos el día de hoy? Sino los que no caminan en el camino de Dios. O los cristianos que nacieron en una iglesia pero nunca dan un paso al frente. Por eso nosotros debemos de enseñar, hermanos, aquí les enseñamos y la palabra de Dios les va a enseñar donde quiera que hayan ministros llamados por el Señor, llamados por el Espíritu Santo a dar un paso al frente, a venir al frente, a venir al altar, a salir de la banca. Ustedes creen que al decirle a la iglesia salga de las bancas, hermano, es únicamente religiosidad. Lo que estamos haciendo es ayudarles a dar el primer paso para que en ese paso vean el poder de Dios cuando el ministro en esa autoridad, en ese momento de unción, de ministración, va a imponer manos de acuerdo a lo que el Espíritu le está diciendo.
Ahí no cabe el miedo, ahí no cabe la duda, ahí no cabe la obra del hombre. Ahí es Dios, puede ser Dios obrando a través de los ministros que son llenos del Espíritu Santo. La importancia de educar a la iglesia, de pedirle a la iglesia, de enseñarle a la iglesia que venga al frente. Porque un día van a venir al frente, al púlpito, y tal vez sea tú el que estés predicando o el que invitaron. Pero puede ser que esa misma gente que con el valor que pasó al púlpito también va a dar un paso para ir a predicar en una calle. Ayer estaba hablando con un hermano en la cena que nos invitaron, una cena muy linda, muy preciosa. Estuvimos hablando y me dice, hermano Milton, estoy leyendo un libro que está buenísimo, hermano. Me dice, es con respecto al discipulado. Ah, qué bueno, hermano, ese es un gran tema, una conversación muy linda. Y le pregunto, ¿y ya está discipulando? Y se queda, hace carita y yo, le digo, bueno, a eso lo puede estar llamando el Señor, hermano. Si a usted le inquieta el discipulado, lo está llamando a discipular. Y seguramente lo voy a ver discipulando. Y yo le dije, me encantaría escucharlo discipular, hermano. Ese día yo quiero estar ahí. Dice el hermano. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que ayudemos a otros a dar el paso, a los hermanos que han estado sentados por años ahí, pero que tienen una palabra de Dios, que tal vez se desanimaron, que tal vez no han tenido el valor. Ahora el Espíritu Santo está animando a la iglesia, ¿a qué? Aquí, en Hechos, pero también hoy. ¿A qué está animando el Espíritu Santo a la iglesia, hermana Gloria? ¿Ah? ¿A qué está animando Dios tu iglesia? No es a dar ese paso de fe. Aquí nos está enseñando la importancia del evangelismo. Si no hay evangelismo y discipulado, no hay crecimiento. No hay discípulos. Serán, hermano, los acostumbraremos a ser hermanos que estén sentados en una iglesia, pero que nunca pongan la cara por el evangelio. Mientras que el Espíritu aquí preparó a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los llamó, y en el camino les fue diciendo lo que tenían que hacer. Pablo no sabía que se iba a enfrentar, y aquí hay un reto a la iglesia. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, estaba sentado y tenía fe para ser sano. Estaba cojo de nacimiento, pero tenía fe. ¿Qué motivó la fe de ese hombre que seguía cojo, pero sentado? La palabra de Dios. Lo que escuchó que Pablo y Bernabé por el Espíritu testificaban de lo que Jesús puede hacer, de lo que Jesús hace. ¿Y qué estaba haciendo Jesús que no lo veían? Confirmando la palabra, respaldando la palabra, como cada vez que Dios nos lleve a predicar, ¿quién respalda la palabra? Jesús, el Espíritu Santo va a dar testimonio y va a obrar con los milagros que estás hablando que van a suceder, con la imposición de las manos que es bíblico hacer, no alocadamente, pero es bíblico. Y dice el 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. No solo levántate, sino derecho. Levántate derecho sobre tus pies. Una voz de autoridad, una voz con respaldo de Dios, un vocablo, un dicho. Levántate derecho en tus pies. Esas no eran palabras de Pablo o de Bernabé únicamente. Eran palabras del Dios vivo que te llamó a ti, pastor, hermano amado, que me escuchas, consiervos, hermanos aquí presentes, donde quiera que estén, en la internet, en una iglesia, que estén escuchando el mensaje. Dice la palabra, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
qué manera de pararse habrá sido esa, ¿verdad? Que de un solo brinco. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. Aquí hay dos cosas importantes que vamos a detenernos un poquito. ¿Por qué? Porque en la ciudad donde Pablo y Bernabé estaban, obviamente, tenían prácticas paganas. Tenían prácticas, hermanos, donde adoraban a otros dioses, donde adoraban, hermano, a Venus, donde adoraban, hermano, aquí está, al dios de Júpiter en el templo de Júpiter. Prácticas griegas, ¿sí? Saber qué ni brujería. Cada vez que aquí, mire este detalle, dioses a la semejanza de hombre, pero ya los habían elevado, ¿a qué nivel? Al nivel de dioses. ¿Por qué? Porque vieron hacer algo sobrenatural, algo muy poderoso, algo que no se ve. Los compararon con dioses en semejanza de hombre. Y mire lo que dice. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo mencionó a Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, este sacerdote de Júpiter es como un brujo. Es como esas personas el día de hoy que le sirven a Satanás y que se ofrecen para hacer curas, para hacer limpias. O como esos literalmente sacerdotes de Satanás del día de hoy que van y tratan de comprar el alma de los artistas. El alma de la gente que trae un talento y que canta en el mundo, y les compran las almas haciendo pactos con Satanás, y que con ese pacto tendrán siempre fortuna, tendrán siempre poder, tendrán siempre fama. Eso es lo que el diablo sigue haciendo, y por eso hoy también tiene Satanás, como en aquel entonces, sacerdotes. Gente también que evangeliza en contra de Dios, pero que vienen con poder, pero que vienen con la autoridad que les da Satanás para comprar su alma. Y si la venden, van a ser exitosos. Eso no es para todos, pero todos estos que ya son famosos, que ya son grandes, que tienen un talento, que traen un talento para cantar o un talento para actuar, y que son influencia para generaciones, son influencia para multitudes, pero ahora comprados por Satanás para atrapar. ¿Por qué? Porque estos hombres, esta es una táctica que siempre el diablo ha usado: endiosar a los hombres, endiosar a los predicadores, endiosar a los apóstoles. Aquí eran apóstoles, Pablo y Bernabé, querían endiosarlos. Es la manera sutil que obra Satanás. Nosotros debemos de ver con lupa estos versículos, estos detalles que menciona la Biblia, porque todavía hoy el diablo sigue obrando de la misma manera. Va tras los que tienen talento, va tras los que tienen un don, un llamado de nacimiento, pero que no están ubicados o centrados o no están en el evangelio. Entonces cantan y atraen multitudes, sacan una guitarra, se ponen en una esquina, cantan muy bonitos, son diestros, son maestros en la guitarra, son grandes músicos, y la multitud. A muchos Satanás los ha comprado para usarlos como siervos de Satanás. Y ellos lo saben. Usted y yo no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras. Nosotros peleamos contra huéspedes, contra principados, contra potestades de Satanás. Es la tarea del ministro, por eso nos viene en desánimo. Por eso se levanta uno: hoy no quiero predicar, y tiene que predicar; hoy no quiero seguir, y tiene que seguir.
Pero ¿qué te da la fuerza? La oración, el ayuno, la intercesión, la fe, la palabra nos da fuerza. Debemos de seguir, hermanos, predicando el evangelio porque Dios sigue salvando y debemos de rechazar todo lo que nos endiosa. Hasta las bromas de otros hermanos que te dicen, ya te crees apóstol. Y uno comienza con esa tendencia a esos chistes. Porque Pablo no andaba diciéndole a Bernabé, el apóstol Bernabé, y ja, 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 ja. Lo que el enemigo siempre quiere es trabajar en nuestra mente para que no creamos al llamamiento de Dios, para que no creamos a lo que Dios nos ha dado, en el poder de la imposición de las manos. Vamos a ir donde Dios quiere que vayamos y vamos de parte de Dios y llevamos un poder de Dios. Al predicar la palabra hay un poder de Dios. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús sea libre, la persona es libre. Cuando Dios nos pone decir así dice el Señor, o cuando Dios nos pone decir, por supuesto que hay un respaldo que va a ser evidente de que Dios está obrando en esa oración. No es orar y no pasa nada, como dice, no pasa nada, no pasa nada. No, se mueve la mano de Dios. Aquí, hermanos, quisieron endiosar. ¿Qué hubiera pasado? Y mire, fíjese que estos toros que le trajeron, toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Yo me tengo que parar porque Balaal es el dios de los filisteos, un dios demoníaco, un dios satánico, es el misma en personificación de Satanás. ¿Y saben cuál es cómo lo ponen? Como un toro fuerte. Esos son dioses que operan, son potestades que operan y que quieren resurgir. Platicábamos de eso ayer. En este año, en esta época que estamos viviendo, como que esos dioses no han muerto. Estos dioses con los que peleó Pablo y Bernabé, que tampoco nacieron ahí. Estos venían de mucho tiempo atrás. Balaam no es, hermano, un dios que nació ahí. No, viene de atrás también. Dios sabe que existen, no más que la iglesia no lo sabe. Piensa que son ficción, piensa la iglesia que son los dioses de los griegos. Eso no existió, hermano. Aquí este Dios, este sacerdote del templo de Júpiter, quería ofrecerle toro. Eran los sacrificios que le traían al dios Balaam, a Satanás. Él también quiere sacrificios. Por eso nosotros traemos sacrificio de alabanza. Ya no podemos sacrificar nada. Es tu alabanza la que sacrificas, la que das con un cuerpo vivo, un cuerpo humillado. Entonces querían ofrecer sacrificios. Y en el 15, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Esto es lo que debe de hacer un varón correcto delante de Dios. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo, y con este discurso, lo que voy a leer ahorita, les va a echar todos sus dioses abajo. Mire lo que dice Pablo. Que hizo el cielo y la tierra. Bueno, ellos tenían un Dios para el cielo y un Dios que representaba la tierra, un Dios que también representa el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, escuche, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Así también no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia. Hay un Dios de la lluvia y tiempos fructíferos. Hay un Dios también que hasta los mayas sacrificaban a esos dioses para que la tierra fuera fructífera, llenando de sustento y de alegría
nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Le estaba diciendo Pablo al predicarles de esta manera, porque ellos tenían tantos dioses, que tenían un Dios para cada uno de estos, un Dios de las estrellas, un Dios del cielo, un Dios para el mar, el Dios de la fertilidad. Y ni siquiera con todo eso los convencieron. Escuche esto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadían a la multitud, todavía siguen allí, como todavía siguen hoy, y habiendo apedreado, una vez más, apedrean a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mire qué apedreada la que le dieron. Lo dejaron semimuerto, así quedamos a veces nosotros, ¿verdad? Estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé. Mire, ese día siguiente, esa palabra me gusta, porque a veces vamos a la cama bien apedreados, bien adoloridos, bien hechos pedazos, como decimos, que ya no quieres, qué dolor, llega uno a la cama, pero al otro día uno se levanta con nuevas fuerzas, y ahí se mira la misericordia de Dios, que son nuevas sus misericordias cada mañana. Entonces Él, hermanos, va a renovar nuestras fuerzas, que aunque tengamos, ayer escuchaba a una hermana bien bella que decía, tengo 52 años y ya no tengo las mismas fuerzas, ¿verdad? Ya no nos sentimos con las mismas fuerzas, ya no nos sentimos, hermano, ya pasaron los años, pero no hemos dado lo mejor. ¿Por qué? Porque ahora, aunque tenemos buenas fuerzas, no venimos con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Ya no es la fortaleza humana, ahora venimos completamente sabiendo que el que nos da las fuerzas cada día es Dios. El que va a predicar con nosotros es Dios. El que levanta a los enfermos es Dios. Que el que reprende a los demonios es Dios. Que Jesucristo está vivo. Ahora vamos más dependientes, con más edad, sí, humanamente hablando, más débiles, pero dentro de nosotros con una fe más fuerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Entonces, sigo leyendo el 19, y así dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, lo dejaron ahí. Pero rodeándole, esto es bueno, cuando tú mires a un discípulo que está medio muerto, rodéalo. Mira lo que dice aquí. Pero rodeándole los discípulos. Ni siquiera dice que oraron. Lo vieron muerto ahí. Lo rodearon. ¿Y cuál fue el efecto de que lo rodearon? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Ah? Lo levantó. Cuando lo rodearon, dice, se levantó. Ellos no eran religiosos. Hay momentos que nosotros tenemos que rodear a los hermanos. ¿Qué quiere decir rodear? Apoyar. ¿Qué más? Sustentar. Animar. Verlo con amor y con misericordia. Está golpeado, ya casi lo dejaron muerto. No hicieron el alarde de estar orando. Aquí no lo menciona. Ellos ya llevaban también unción. ¿Sí? Está rodeado de hermanos. Rodéate de hermanos. Deja que los hermanos te rodeen. Júntate con los hermanos que son espirituales, que Dios ya les dio de su espíritu. Eso no quiere decir que no me voy a juntar con uno que no es espiritual, porque como pastores, hermano, o como predicadores, les vamos a hablar a todo el mundo. Ahora dice aquí, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
muchos discípulos. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso esto no es una vida sobrenatural? ¿Cómo así? Es apedreado, lo quisieron endiosar, levantó a un paralítico de nacimiento. Se convertían muchos judíos y gentiles, pero era rechazado y era obligado a irse de una ciudad, pero se quedaban los discípulos en esa ciudad. La importancia de hacer discípulos. La importancia de discipular, de estos que rodearon, que sin pronunciar una oración, sin ir y hablar lenguas, sin ir y clamar todos en voz alta. A veces cuando nos reunimos a orar, hermano, no sabemos qué estamos diciendo porque todos están orando en voz alta y el líder que iba a orar ya ni se le oye la voz y los otros ni cuenta se dan ni les interesa que están opacando al líder. Pero ahí están, y yo, wow, uno pidiendo por un montón de cosas que ya no son las de orar por el hermano. Estos callada la boca, los rodearon, pero ya llevaban unción, eran discípulos de Dios. Entonces aquí dice la Biblia, volvieron a Listra, a Iconio de Antioquía, y esto me gusta y este es el tema. Y con esto voy a terminar. El número 22. Y diciéndoles, el 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí o no? Y mire lo que hacen. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto me encanta a mí. Porque llevaban con una autoridad de Dios que iban a constituir un anciano. Y saben que ese anciano era el pastor de esa iglesia. Era el líder de esa iglesia. La importancia de los ancianos llenos de la presencia de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia, no en una, en cada iglesia. Constituir no es solo, hermano, pues usted dele de anciano ahí como salga. No. Lo discipularon, le enseñaron, oraron por él, ayunaron con él, oraron con él. ¿Sí me entiende? Vieron qué era lo que Dios le estaba dando allá a ese anciano, que lo constituyeron. Ahora sí, lo vamos a dejar, hermanos. Este es el anciano. Vamos a orar, la congregación, los rituales. Ungirlo con aceite, imposición de manos, estoy seguro que lo hicieron, ¿sí? Porque eso es constituir, presentar. Este hermano es el anciano, como cuando se ora por un pastor, por un ministro que va a salir, o un ministro que está siendo instalado en un lugar como pastor. Como debemos de constituir ancianos llenos. No voy a hablar de los requisitos del anciano, estoy hablando de la importancia de ver cómo la iglesia se empezó a formar, cómo el desarrollo de la iglesia no se va a expandir, no se hubiera expandido de la manera que se expandió si Dios no permite la persecución y si Dios no alcanza a Pablo, hermano, y lo envía a Pablo y Bernabé con viajes misioneros que literalmente iban de ciudad en ciudad. Llegaban a una ciudad, entraban a una casa, bautizaban a la persona en esa casa, no se las hacían difícil, sino, es más, vieron que aquel varón que había nacido de nacimiento, pero tenía fe para ser sano, oraron por él, lo levantaron, lo restauraron, lo dejaron caminando, establecieron hermano en esas casas. Los discípulos se quedaron allí el tiempo debido para apoyar esa iglesia y luego pusieron ancianos. Los ancianos son de Dios. Los ancianos tienen unción de Dios.
Debemos de instalar ancianos. Debemos de responsabilizar a los discipuladores. Ellos son ministros de Dios. Ellos son pastores de las almas a las cuales el pastor de la iglesia les da la confianza y la autoridad para que lleguen, hermano, con autoridad de Dios. Pero son tan llenos de Dios que se sujetan al pastor que los envía. Y el pastor que los envía, como lo hizo Jesús, les dio todo poder, les dio toda autoridad, los envió en misiones a echar fuera demonios, a poner las manos sobre los enfermos, y los otros no llegaron diciendo yo soy el Jesús, queriéndole quitar el puesto a Jesús. Ni Jesús, cuando los envió, tuvo celo de que este poder es solo para mí. La iglesia nunca va a funcionar si no delegamos autoridad. Si no discipulamos con autoridad y los discípulos no ejercen esa autoridad para seguir expandiendo el evangelio, para seguir llegando a los hogares, para seguir llegando a las casas, a las familias y levantar iglesias donde Dios permita que allí se reúnan los hermanos, porque hasta a veces es más conveniente tener más iglesias en los hogares que pedirles a los hermanos que viajen 2 horas para venir a mi iglesia. ¿Qué es más efectivo? Sí, a Jesús no le importó que ellos fueran a abrir iglesias. A los ministros de ahora no les gusta. Pero estoy hablando de cómo se formó la iglesia, que encontremos el concepto. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta bella palabra, hermanos? ¿Qué nos quiere Dios hablar en la Biblia? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿De qué manera quiere Dios que la iglesia siga caminando? Tal vez, pastor, tú ya lo sabes, pero yo te digo una cosa. El joven que está en tu iglesia no lo sabe y debe de ser discipulado. El músico joven, la pareja joven de músicos que ahora ministran en la iglesia son una nueva generación y hay que darles vino nuevo. Hay que enseñarles, hay que discipularlos, para que ellos sean los líderes cuando nosotros ya no estemos. Hay que levantar a los jóvenes. Hay que levantar, Pastor Francisco Verdugo, a ese joven que me presentaste, que llevaste para que lo bendijéramos, para que estuviéramos juntos. A ese joven que que tenía problemas, que fue fortalecido. Ese joven puede ser el siguiente líder. Hermano, hay que levantar a otras generaciones. Cada generación necesita una evangelización. Porque no nos podemos dormir en nuestros laureles. Pablo no se durmió en sus laureles. Pablo no dijo, ya, ¿para qué salgo, Señor? Si mira, yo ya hago milagros, me quedo aquí sentado. Ahora quiero crecer, quiero pensar en mi retiro. Quiero pensar en que me voy a morir un día y que pues, o qué le voy a dejar a mis hijos. O tal vez, Señor, me vas a proveer una esposa y le quiero dar una casa. Pablo no pensó en nada más y su enfoque era predicar el evangelio. Por eso que al que es llamado no se le va a entender siempre. Cada quien tiene su función en la vida. Cada quien tiene que atender lo que Dios le dio. Pero Dios quiere que evangelicemos a las nuevas generaciones y que les enseñemos los fundamentos de lo que la Biblia nos enseña, hermana Marta, bendiciones, lo que la Biblia nos enseña como la palabra de Dios. Cómo formar una iglesia, cómo formar un discipulado. A veces, hermano, pensamos que vamos a enviar a una persona que nunca la hemos discipulado y que vaya y predique en un discipulado y no sabe ni qué va a predicar ni cómo va a enseñar, hermano. No hay un fundamento, no hay una visión, no hay una estructura. Jesús no fue así. Los mandamos con media autoridad. ¿Sí? Los mandamos, hermano, pero no vaya a orar por los enfermos, ni mucho menos a poner manos porque es una casa. Todo lo contrario de lo que la Biblia enseña. Cuando usted no le da autoridad a una persona que está enviando, recuerde que lo está enviando a predicar entre lobos rapaces. Esa persona tiene que ir discipulada.
con autoridad, tiene que ir con una espada de dos filos, tiene que ir con autoridad de Dios, con unción de Dios, hermano. La persona puede ser muy huraña, muy tímida, puede haber comenzado, tener 6 meses, 1 año en el evangelio, pero usted tiene que enseñarlo de parte de Dios, tiene que discipularlo con autoridad. Es bien importante que adiestremos hasta los niños en la iglesia, los jóvenes, los adultos. ¿Cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál es el balance, hermano, que Dios quiere que se tenga en las iglesias? Es que tanto los jóvenes como los ancianos sean bienvenidos en una iglesia. Oh, hermano, esta es una iglesia para jóvenes, y si usted es adulto, váyase a una iglesia de viejos. Así en unas iglesias les dicen a los miembros: si usted no encaja en esta iglesia, vaya, busque una que a usted le guste, que le vaya bien. Yo entiendo que es de mucha bendición tener jóvenes en una iglesia, porque son un motor fuerte si se les instruye bien. Pero la iglesia tiene que tener ancianos, tiene que tener jóvenes, tiene que tener hombres, mujeres, y también un enfoque con los niños. Las mujeres tienen que predicar y enseñar también. Es una iglesia, un balance donde el Espíritu Santo está desde un niño hasta un adulto, y Dios los usa en sus diferentes niveles. Hay que instruir. Aquí Pablo nos está dando una gran enseñanza. Fue con visión de Dios, vio, oró, ayunó. Seguramente Dios le mostró, el mismo Espíritu Santo que dijo: apártame a Pablo y a Bernabé. Fue su primer viaje misionero, y mire lo que estaban haciendo, lo cual Pablo no entendía al principio. Como yo, Milton López, como el pastor que me escucha, no entiende. Pastor Henry, Pastor Nelson, Pastor Roberto, pastores amados, a veces no entendemos qué es lo que Dios tiene con nosotros, porque solo estamos viendo donde miran nuestros ojos, pero Dios mira más allá. La importancia de enseñar y discipular y de establecer ancianos. ¿Sabe qué se hace cuando se establecen ancianos? Se hace más sólido el trabajo. Ahora ya no iba a ser solo Pablo y Bernabé haciendo milagros, estos ancianos también. Estos nuevos discípulos, como sucedió con Jesús. Ahora ya no era solo Jesús, ahora ya eran 12 que echaban fuera demonios. Y regresaron contentos. Después ya no fueron 12 nada más y Jesús, ahora fueron 70, los 12 y Jesús. Y se empezó a multiplicar. El trabajo de nosotros es hacer discípulos, nuevos discípulos, enfocarnos. El evangelismo tiene ya que ir. Un evangelista no puede solo ir a gritar, hermano, no puede ir solo a decir: amén, sean salvos y ya me voy y ya murió, denme mi ofrenda y me olvido de ustedes. No, desde que se evangeliza, desde que se enseña, desde que se pastorea, desde que se apostolea, desde que se profetiza, todo tiene que ir con la misma función: hacer discípulos, edificar a la iglesia, levantar al caído, sanar a los cojos. Aleluya. ¿Por qué un cojo? Usted sabe que ese hombre dice que brincó. ¿Cuál habrá sido la expresión de gloria a Dios, de aleluya? ¿Cómo habrá caminado en el evangelio ese cojo? ¿Cómo habrá testificado del poder de Dios? Cómo Dios usó a Pablo, cómo Dios usó a Bernabé. ¿Usted sabe lo que los milagros hacen? Hermano, no nos quedemos callados, no podemos. El regreso de la idolatría, el regreso a la adoración. Ahorita hay 3 demonios, 3 fuertes. Balaam, Dios del dinero. Balaam, el Dios del dinero, el que te da fama y fortuna. Muchos ya se rindieron. El Dios del sexo, que quiere distorsionar, hermano, toda moral en el pueblo, en los hombres, en la humanidad.
quieren destruir a las familias, el concepto de hombre y mujer. Hermanos, debemos de entender los tiempos que estamos viviendo y seguir predicando el Evangelio. Debemos de crecer en Dios de esta manera, haciendo las cosas como Dios lo hizo desde el principio. Permaneciesen en la fe, cuidando y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ellos, habiendo orado con ayunos. Mire, habiendo orado con ayunos. Qué intenso, ¿verdad? Los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y Pablo continúa. No se quedó estancado. ¿Sabe por qué no se quedó estancado? Porque no andaba viendo la manera de enriquecerse. No andaba viendo la manera de beneficiarse. Andaba buscando cómo expandir el reino de Dios. Eso es el evangelismo efectivo. Evangelicemos y discipulemos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta escuela dominical, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a edificar a la iglesia. Ayúdanos, únenos con nuestros hermanos, consiervos, pastores, en todas partes donde están, Señor, sintonizados. El día de hoy, domingo, adorándote, en iglesias, en casas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a llegar a la meta. Ayúdanos, empodéranos para salir a predicar a las calles, para salir a discipular con autoridad, Señor. Haz milagros en medio de nosotros, Señor. Confirma tu palabra a través de tus siervos, Padre. Gracias por lo que nos has dado el día de hoy, por permitirnos ver, Señor, que la importancia de establecer ancianos en las iglesias fue un paso importante en la vida de la iglesia. Poner una autoridad a un varón que cuide, que vele por esa iglesia. Así sea, Padre, que así sean los ancianos que tú levantes en las congregaciones de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Si este mensaje devocional de escuela dominical, hermanos, es de bendición, compártalo. Visión Emmanuel, ore por nosotros. No soy un gran predicador, no soy un gran pastor, solo estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Y lo hago con fe, lo hago desde mi casa, donde estoy comenzando. Nunca me imaginé que Dios me iba a permitir comenzar una iglesia en mi casa. Y no porque quiera estar solo, sino porque así Dios lo ha permitido, o que me permitiera salir a evangelizar a los países y a los lugares donde hemos ido, donde estamos trabajando. Saludos a Honduras, saludos a los hermanos en Guatemala, en El Salvador, en Sudamérica, en Chile, en Ecuador, hermanos en Perú, en Argentina, donde Dios nos permite trabajar, hermanos. La gloria sea para el Señor. Hay mucho que podemos hacer. Unámonos, permanezcamos unidos. Les invito a que ayunen, les invito a que oren. Yo también, hermanos, no lo digo solo por invitarlos. Tenemos que hacerlo. Crezcamos en Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si usted tiene alguna aportación, puede aportar aquí en la página de Facebook Visión Emmanuel, o puede, si quiere comunicarse conmigo, también puede escribirme. Puede enviarme en Messenger, hermanos. Crezcamos juntos. Se los pido en el nombre del Señor, y que la paz de Dios vaya con ustedes, hermanos. Amén. Nos vemos el día lunes, hermanos, si el Señor lo permite, en el devocional a las 8:15 de la mañana, de lunes a viernes. Bendiciones. Que Dios les bendiga.